Era callado, extraño, nunca encajó. Mientras otros niños jugaban a ser mafiosos, él soñaba con desmembrar. Lo llamaban karate, pero en las calles aprendieron a temerle por otro nombre, el carnicero de la mafia. Si esta historia ya te atrapó, dale me gusta y suscríbete. Lo que estás a punto de escuchar va más allá del crimen. Es una autopsia de la mente más perturbadora que conoció la mafia. ¿Crees que un asesino así nace o se hace? ¿Fue víctima de su entorno o de su propia oscuridad? Te leo en los comentarios. Tommy Pitera nació en Brooklyn, 1954. Desde pequeño, mostraba señales que inquietaban a todos. Aislamiento extremo, mirada vacía, obsesión por el control. Mientras otros niños jugaban béisbol o veían dibujos animados, él se encerraba a ver películas de samuráis, estudiaba cortes de katana, dibujaba cuerpos divididos por zonas. No era violencia gratuita, era precisión. La escuela lo expulsó varias veces. Era brillante, pero impredecible. Y nadie, ni su familia, supo cómo contenerlo. A los 20 años, sin decirle a nadie, viajó solo a Japón. Estudió bajo los más estrictos dojos de karate tradicional. Entrenaba 12 horas al día. Dormía poco, comía menos. Solo vivía para perfeccionar su cuerpo y su técnica. Y cuando volvió a Estados Unidos, ya no era un joven perturbado. Era un arma. Sus golpes eran tan limpios que los entrenadores decían: si Tommy te toca, no vuelves a levantarte. Fue en un club nocturno donde un soldado de la familia Bonanno lo vio pelear. Un sujeto ebrio le faltó el respeto. Tommy no gritó, no amenazó, no insultó. Solo le dio un golpe. Uno. Y el tipo cayó como si le hubieran desconectado el alma. A la semana siguiente, lo reclutaron como matón. Pero pronto entendieron que no era como los demás. A Tommy no le gustaba disparar. No era ruidoso, no era rápido. Era metódico, prefería cuchillos, sierras y tiempo. Las ejecuciones que él realizaba no dejaban cuerpos, dejaban partes clasificadas, limpias. No mataba por necesidad, mataba con devoción, como si siguiera un ritual. Y mientras los otros soldados se emborrachaban tras una ejecución, él se duchaba, meditaba y anotaba en su cuaderno cómo mejorar su técnica. Quédate hasta el final de este video, porque vas a descubrir cómo Tommy convirtió un bosque entero en su propio cementerio personal y cómo incluso dentro de la mafia su nivel de crueldad causaba terror. Porque lo que encontraron en ese terreno abandonado en Staten Island no eran cuerpos, eran las sobras de alguien que practicaba la muerte como un arte. La policía pensó que era un simple caso de desapariciones, pero cuando llegaron al bosque, no encontraron cuerpos. Encontraron partes, bolsas, etiquetas. Era como entrar a una morgue abandonada, pero mucho más ordenada. Habían descubierto el patio trasero del carnicero. Quédate hasta el final, porque vas a escuchar los detalles reales de lo que Tommy hacía con cada cuerpo. Y por qué incluso sus aliados mafiosos lo evitaban. Una investigación por tráfico de drogas llevó a los federales a una zona boscosa de Staten Island. Esperaban encontrar droga, pero desenterraron una pesadilla. 57 bolsas, restos humanos, fragmentos de huesos separados por tipo, algunos aún con signos de tortura previa. Todo perfectamente enterrado, con marcas en los árboles cercanos, como si fuese un sistema de coordenadas. Y lo más escalofriante, una libreta húmeda, escrita con tinta negra, donde Tommy documentaba cada desmembramiento. Tommy no disparaba, no apuñalaba por impulso. Estudiaba el cuerpo como si fuera un mapa. Lo abría como si leyera un manual y lo desmontaba como un técnico desmonta un motor. Usaba cuchillos quirúrgicos. Afilaba cada herramienta antes de comenzar. Se cambiaba de ropa. Encendía música clásica japonesa y trabajaba en silencio. Para él, era una meditación, declaró más tarde uno de sus cómplices. Nunca se apuraba. Lo hacía con una precisión que me hacía olvidar que eso era un ser humano.
Tommy no trabajaba solo. Tenía un pequeño equipo de colaboradores, no leales, sumisos, hombres que no cuestionaban, que cavaban, limpiaban, callaban, y sabían que si abrían la boca, serían la siguiente bolsa en el bosque. Uno de ellos, Frank Ganji, finalmente rompió el silencio. Y gracias a él, la fiscalía entendió que Tommy no era un asesino a sueldo común. Era un coleccionista, un cirujano, un psicópata funcional con licencia para matar. Hasta entonces, los Bonanno lo usaban como ejecutor de traiciones internas. Tommy entregaba resultados. Nadie se metía. Pero cuando se empezaron a encontrar las pruebas, algo cambió. Los jefes no querían ese tipo de atención. Y menos aún, a un lunático que parecía disfrutar cada muerte más que la anterior. No es uno de nosotros. Es algo más, dijo uno de los capos tras ver las fotos de los restos recuperados. El fiscal pensó que lo quebraría, que al mostrar las fotos, Tommy bajaría la mirada. Pero no, Tommy observó cada imagen y corrigió detalles. Esa no es la forma en que lo hice, dijo, y sonrió. Año 1992. Después de más de una década de crímenes encubiertos, la justicia por fin tenía al carnicero en el banquillo. Cargos, homicidios múltiples, tráfico de drogas, asociación ilícita, conspiración y profanación de cadáveres. Pero el espectáculo apenas comenzaba. Tommy entró a la corte con la cabeza en alto, traje impecable, expresión neutra, sin un atisbo de culpa. Frank Ganji, su ex colaborador, subió al estrado. La sala estaba llena. Periodistas, policías, familiares de víctimas. Y lo que Ganji dijo hizo que todos contuvieran el aliento. Tommy no mataba para eliminar enemigos. Mataba para perfeccionar su técnica. Separaba los órganos por peso, medía los cortes. Y al final, anotaba en una libreta lo que podía mejorar. Nadie respiraba. Y entonces, el fiscal mostró fotos reales. Imágenes recuperadas del bosque, restos desmembrados, cortes limpios, huesos pulidos. En vez de negarlo, Tommy habló. Frente a jueces, jurado y cámaras, explicó en tono monótono, como quien habla de una receta de cocina. Primero se saca la sangre, después las extremidades, luego el tronco, las vísceras al final, porque son las que más ensucian. No había odio en su voz, solo metodología, solo control. Y cuando le preguntaron si sentía culpa, Tommy respondió, ¿por qué habría de hacerlo? No eran inocentes, solo eran errores que había que corregir. Durante el juicio, 2 miembros del jurado pidieron ser reemplazados por crisis de ansiedad. Una reportera abandonó la sala llorando, y el juez ordenó que ciertas partes del testimonio se entregaran editadas a la prensa por respeto a las familias. Pero Tommy seguía con su libreta. A veces escribía, a veces solo miraba al vacío, como si ya supiera el final. Su abogado, sin muchas opciones, alegó que Tommy era víctima de traumas infantiles, aislamiento y distorsión moral por las artes marciales. Intentó presentarlo como una especie de autista funcional, obsesionado con la perfección, pero Tommy nunca cooperó con ese argumento. Él decía, no estoy loco, solo soy eficiente. Quédate porque en la siguiente parte vamos a ver cómo reaccionó la mafia cuando vieron a uno de los suyos convertirse en estrella mediática. ¿Y por qué? Intentaron borrar su existencia por completo. Porque para la Cosa Nostra, Tommy Pitera dejó de ser útil y pasó a ser un problema. La mafia tiene reglas. Una de ellas es clara. No seas más visible que tu familia. Y Tommy Pitera lo rompió todo. Cuando se volvió un mito mediático, la Cosa Nostra hizo lo que mejor sabe hacer. Borrarlo, sin matarlo. Si esta historia te está dejando helado, suscríbete y deja tu me gusta. Lo que viene ahora es el lado más oscuro del código mafioso y el precio de volverte demasiado famoso. Cuando los jefes Bonanno vieron el juicio, no vieron un soldado. Vieron un monstruo que había robado el foco de todos los demás. Los periodistas ya no hablaban de capos ni de extorsión. Hablaban de Pitera, de cómo desmembraba, de cómo lo hacía todo solo, de cómo parecía disfrutarlo.
Y eso es inaceptable. Nadie es más grande que la familia, y menos un tipo que le gusta cortar cuerpos por hobby, dijo un ex colaborador anónimo. En la mafia la muerte no siempre es la peor condena. A veces te apagan, te borran, hacen como si nunca hubieras existido. Y eso fue lo que hicieron con Tommy. Nadie fue a visitarlo, nadie pagó sus abogados, nadie movió un dedo por su apelación. Fue expulsado en silencio, sin necesidad de disparos, solo aislamiento. Fue encerrado en régimen especial. Nada de contacto con otros reclusos, nada de trabajo comunitario, nada de programas de reinserción, solo una celda, sus pensamientos y el eco de su respiración. Y aún así, Tommy mantenía su rutina, flexiones, meditación, escritura, entrenamiento mental, como si estuviera esperando una misión que ya nunca llegaría. Todavía era un soldado, pero sin guerra, dijo un guardia años después. El caso fue noticia durante semanas hasta que no lo fue más. Ninguna editorial quiso publicar su historia. Ninguna serie lo incluyó en sus listas de mafiosos legendarios. Ningún canal de TV pidió entrevistas. Porque Tommy no vendía romanticismo criminal, vendía horror. Y eso nadie lo quiere glorificar. La mafia borró su nombre, el sistema archivó su caso, y el público lo olvidó. Quédate, porque en la próxima parte vas a conocer las reglas secretas que incluso asesinos de la mafia deben cumplir, y cómo Tommy rompió cada una de ellas, hasta quedar más solo que nunca. En la mafia hay traidores y hay monstruos. A los traidores se les castiga, a los monstruos se les niega. Y Tommy Pitera no solo rompió las reglas, las transformó en algo que la Cosa Nostra nunca quiso aceptar. Un ritual de muerte sin propósito. En la mafia, más importante que las pistolas son las reglas invisibles. No atraer la atención, no involucrar civiles, no hacer sufrir por placer, no matar sin permiso y sobre todo, mantener el honor. Ese código le permitió a la Cosa Nostra sobrevivir décadas, incluso ante el FBI, la prensa y el gobierno. Pero Tommy nunca lo respetó. Pitera no mataba por orden, no ejecutaba por estrategia. Mataba por método, por perfección, por arte. Cada ejecución suya no era un mensaje, era una firma. Y esa firma manchaba el nombre de su familia mafiosa. Uno de los capos lo dijo claramente. No mataba con fines, mataba con estilo. Y eso es inaceptable. Mientras los jefes hablaban de negocios, Tommy era tema de reportajes en televisión. Y no por ser capo, sino por ser una mente perturbada con licencia criminal. Ese tipo de fama no servía, no inspiraba respeto, inspiraba repulsión. Y en una organización donde la imagen es todo, Tommy era una grieta, un bicho raro, un espejo roto. Los traidores son eliminados, los mártires son recordados. Pero Tommy no encajaba en ninguna categoría. No habló, no delató, no pidió perdón. Tampoco fue leal, fue autónomo. Y la mafia no tiene espacio para soldados autónomos. Por eso, su castigo fue tan inusual. No fue asesinado, fue dejado atrás. A pesar del rechazo, Tommy seguía entrenando, seguía escribiendo, seguía proyectando, como si el mundo exterior no le hiciera falta, como si su prisión fuera un templo. Y él, el último samurái vivo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a conocer los rumores desde dentro de prisión. Cómo Pitera intimidaba sin hablar, y por qué ningún interno quería ser su compañero de celda. Jamás, porque aunque estaba encerrado, Tommy seguía matando con la mirada. Luego de su sentencia, Tommy fue recluido en una prisión federal de máxima seguridad. Estaba aislado, pero no por castigo, por precaución. Los funcionarios sabían que ponerlo con otros reclusos era un riesgo para los demás y para ellos mismos. Ese tipo no necesita cuchillos. Te rompe el cuello con una mano y ni parpadea, dijo un guardia bajo anonimato. Pitera no gritaba, no pedía favores, no hacía amigos. Pero su sola presencia era como tener un tiburón caminando entre los peces. Se despertaba a las 4:30 a.m. Entrenaba durante 2 horas exactas. Leía libros de anatomía, estrategia militar y filosofía oriental. Meditaba en completo silencio. Su rutina era perfecta y eso inquietaba. A lo largo de los años surgieron historias entre los presos.
que uno intentó provocarlo y al día siguiente fue transferido de emergencia, que nadie quería recibir correspondencia de su celda, que incluso en aislamiento mantenía contacto con el exterior, aunque nadie sabía cómo. Nadie quería estar cerca de Tommy, pero todos sabían dónde estaba y le dejaban espacio. Una vez, por error, lo pusieron en tránsito junto a otro recluso de mediana peligrosidad. Ese hombre, según informes, intentó entablar conversación. Tommy lo miró. Solo eso. Horas después, el interno pidió voluntariamente ser enviado a confinamiento solitario. Nunca explicó por qué. Hay miradas que son cuchillas, comentó uno de los funcionarios. Y la de Pitera es como si te estudiara para saber por dónde empezar a cortarte. Tommy transformó su encierro en un templo, un lugar de disciplina absoluta, de control interno, de entrenamiento mental y físico. No mostraba debilidad, no pedía nada. Y eso era más aterrador que cualquier amenaza, porque los asesinos gritan, los locos golpean, pero los que no dicen nada son los que ya lo tienen todo calculado. Mató sin ruido, desmembró como un cirujano, no pidió perdón, no mostró emociones. Y ahora, después de décadas encerrado, queda una sola pregunta. ¿Quién fue realmente Tommy Pitera? ¿Un asesino o una anomalía humana que ni la mafia quiso reclamar? Tommy Karate Pitera no murió en una balacera, no fue traicionado, no lloró, no escribió libros, no apareció en series de Netflix. Simplemente desapareció del relato, como si nunca hubiese existido. La mafia no lo nombra, las películas no lo retratan, y la justicia lo enterró en una celda. Escobar fue idolatrado, Gotti fue estilizado, Capone romantizado. Pero Pitera, ¿cómo vendes a un hombre que amaba cortar cuerpos en silencio? ¿Cómo haces leyenda de alguien que no buscó fama, sino perfección en la muerte? No se le puede convertir en antihéroe. No hay justificación, no hay redención. Y por eso fue borrado. La Cosa Nostra ha protegido a cientos de asesinos, pero Tommy cruzó la línea que incluso ellos respetan: el placer. Él no mataba como orden, lo hacía como forma de arte, como liberación, como vocación. Y eso ni la mafia puede tolerarlo. Tommy fue más eficiente que muchos militares, más disciplinado que la mayoría de atletas, más metódico que muchos doctores. Pero su uso del talento fue monstruoso. Entonces, ¿qué hacemos con alguien así? ¿Lo llamamos loco? ¿Asesino? ¿Obra de su entorno? ¿O simplemente una falla del sistema? Mientras esté vivo, Tommy entrena, Lee recuerda y, posiblemente, planea, pero ya no hay más cuerpos, ni misiones, ni jefes. Solo él y el eco de sus decisiones. Frank Ganji, su ex colaborador, lo dijo mejor que nadie. No vas a entender a Tommy, porque él no está roto. Él funciona diferente, y eso es lo que da más miedo. Esta fue la historia de Tommy Karate Pitera, el carnicero de la mafia, el asesino que desbordó a su propia familia, y que hoy, encerrado y olvidado, sigue siendo una de las mentes más perturbadoras de la historia criminal estadounidense. Si te quedaste hasta aquí, déjame tu me gusta, tu suscripción y dime en los comentarios: ¿Tommy merece ser olvidado o recordado como advertencia